Bueno, en este vídeo vamos a ver un ejemplar realmente especial de BX, un BX14 Palmarès con alguna modificación que os contaré ahora así resumidamente. Y digo que es especial porque es un coche que permanece en casa, en la misma casa, con el mismo dueño, pues toda la vida. Es uno de esos coches que para el dueño no es un vehículo más, sino que es su coche, como me ocurre a mí con mi coche de toda la vida, el C5 que tenéis en el canal. Bueno, es un BX Palmarès, una versión especial, es del año 91, Valladolid Zoo. Ya digamos hacia las últimas tiradas y series del BX, que cesa su producción en el 93 la berlina y en el 94 el familiar. Aquí tenemos la inscripción de la edición especial y que tiene algunos añadidos, bueno, cosas que no le corresponden a priori, como este alerón del GTI, que a mi juicio, y es una opinión personal, le queda de auténtico vicio. En los 80 y 90 los alerones eran mucho más habituales que ya a finales de la década de los 90 y principios de los 2000. Y los antinieblas delanteros que no le corresponderían por cómo salió de fábrica, además de los reposacabezas traseros, como vamos a ver ahora resumidamente en el interior. Los tapacubos sí son los de origen, unos tapacubos, por cierto, que a mí me encantan porque son enrasados, son, digamos, aerodinámicos y que tienen como curiosidad pues esta tapilla para acceder a la válvula. La verdad, todo enrasado, muy aerodinámico, muy Citroën de los 80 y bueno, la verdad, una auténtica chulada y que son difíciles de encontrar, dicho sea de paso. Tenemos una medida pues en reducida, pequeñita, de 165, como podéis apreciar, y bueno, más que suficiente lógicamente para el coche. Este BX14 tiene un motor, como su propio nombre indica, 1400, ya digamos de origen Peugeot, en contraposición con el motor del BX14 de finales de los 80, que es un motor que equipaba pues el Renault 14. Es una unidad con un acabado, bueno, con un equipamiento más bien básico, como vamos a ver ahora a continuación en el interior. De hecho, no tenemos elevadores eléctricos, pero no tenemos dirección asistida, ni siquiera tenemos cuentas revoluciones, pero bueno, más que suficiente para las pretensiones del coche. Y bueno, al final la línea aerodinámica del BX, inconfundible allá por donde pasa, pues me sigue cautivando. Tenemos, además de los pilotos de los faros delanteros ya con intermitente blanco, atrás tenemos faros oscurecidos, ya pues más consonantes con finales de los 80, principios de los 90, donde abandonamos el tono anaranjado de de las intermitencias. Y vamos a echar ahora un vistazo al interior, porque además de estar muy bien conservada esta unidad, que tiene más de 220.000 kilómetros, pues hay alguna otra cosa interesante que merece la pena resaltar. Como indicaba la publicidad de la época, las versiones Palmarès estaban mejor equipadas que las básicas, pero manteniendo una tarifa reducida. Podemos destacar los asientos versión GTI, pero como carencia tenemos la ausencia de dirección asistida. Aquí tenemos los elementos añadidos que os he comentado y que ha instalado su dueño, el alerón del GTI, los antinieblas y los reposacabezas traseros. Por otra parte, vamos a darle una visual rápida a la saga de la berlina media de Citroën, empezando por los GS y GSA, continuando con el BX y de ahí saltando al Xantia, para culminar en las dos generaciones del Citroën C5. ¿Cuál es tu versión o generación favorita? Déjamelo en los comentarios. Hablando de C5, en el canal tenéis vídeo de este maravilloso ejemplar 2.0 HDI de 110 caballos y del año 2002, conservado y no restaurado y con alguna que otra modificación que seguro que os va a llamar la atención. Más información como siempre en la descripción del vídeo. Bueno, antes de acceder al interior, simplemente como curiosidad, tenemos cristales originales. Fijaros en el doble chevron de Citroën, en el logo, lo cual, bueno, en las ventanillas es relativamente frecuente y que para mí lógicamente es un plus. Tenemos un único brazo para limpiaparabrisas y también comentar que se me olvidaba antes, el espejo derecho venía de fábrica sin él, se lo pusieron a posteriori. Vamos ahora sí a acceder al interior, echarle un vistacillo. Tenemos ya un interior de fase 2, esto significa que perdemos los satélites a ambos lados del volante y el cuadro de lupas, el cuadro digital de la primera fase del BX, es decir, los BX del 82 al 86. Tenemos ya pues el salpicadero más convencional y lo que sí pervive respecto del pasado es el volante monobrazo, un volante monobrazo con un brazo, valga la redundancia, pues muy ancho,
muy grande, pero bueno, sigue siendo un rasgo inequívocamente Citroën. Tenemos un panel de puerta pues bastante elaborado, la verdad, la calidad de las telas, os lo he dicho un millón de veces, es infinitamente superior al actual, con diferentes materiales, diferentes texturas. El tirador sí que es un pelín endeble, pero bueno, tenemos un juego de texturas, la verdad, bastante vistoso. Luces en el pilar B, que heredaría el Santia, y si ya subimos al interior, pues veremos que tenemos un cuadro donde no tenemos lamentablemente cuenta revoluciones. Al final estamos ante una versión básica, entre comillas, no tenemos ni indicador de la temperatura del refrigerante ni cuenta revoluciones, únicamente tendríamos aforador del combustible y un velocímetro tarado hasta 220 km/h. Pero bueno, digamos que ciertamente insuficiente, pero algo habitual en los coches de gasolina básicos de finales de los 80 y principios de los 90. La única reminiscencia al pasado que nos queda respecto a los satélites es los botones, esta especie de consola que engloba un poquito el volante, donde tenemos los botones de luneta térmica, antinieblas, cuatro intermitentes y la luneta trasero, pero bueno, ya esa originalidad de Citroën pues se diluyó casi por completo. Tenemos unos materiales controvertidos en el sentido de que mezcla algunas calidades muy justitas, muy discretas, como por ejemplo este plástico de aquí, con otros que son bastante aceptables, como viene siendo esta textura de salpicadero semi acolchada, una guantera, por cierto, que no está rota, que funciona a la perfección, pero que es un pelín endeble, con otros detalles de calidad como esta felpa de aquí, de la parte de arriba, que no está acompañada de un reloj digital, porque es una versión Palmares básica, y con unas telas que son absolutamente excelentes. Con lo cual, bueno, luces y sombras, ni es tan malo como mucha gente dice, ni tan bueno como comentan o afirman otros forofos, otros, digamos, seguidores del modelo. Tenemos por ejemplo aquí las tapas del cenicero en perfecto estado y el portamonedas, que es algo realmente difícil de encontrar. Todo, como podéis ver, forrado, revestido, como queráis llamarle. Y la tapa de la radio, que sí que es endeble, pero la tenemos también en perfecto estado. Con lo cual, tras 220.000 kilómetros y un mínimo de cuidado, pues como podéis apreciar, tenemos estos componentes en perfecto estado. Lógicamente no tenemos aire acondicionado, ni siquiera tenemos dirección asistida, sí tenemos elevadores eléctricos como os comentaba, no tenemos regulación de los espejos, pero bueno, tenemos lo suficiente para emprender, pues digamos, un viaje de confort y sobre todo la suspensión hidroneumática, cuya palanca tenemos aquí, por cierto, que es un plus con el que sus rivales solo podían soñar. Bueno, en numerosos vídeos hemos hablado sobre la suspensión hidroneumática y hemos visto cómo sube y baja en diferentes modelos. Los que nos gusta este tipo de Citroën hidroneumáticos no podemos evitar darle a la palanca o al botón según qué caso, así que os voy a mostrar cómo son los diferentes niveles, las diferentes alturas de este BX14 Palmares.
Bueno, debajo del capó tenemos un motor ya de origen pleno PSA respecto a las primeras, otras fases del BX de los años 87-88, cuya versión 14 tenía ya un motor derivado de Renault 14, valga la redundancia, inclinado hacia atrás. Esto ya es un motor puramente Peugeot, puramente PSA, de hecho ya se ve la tapa aquí arriba, en la tapa superior, que es prácticamente idéntica, por ejemplo, ahora que me venga a la mente, a la de la X 1.1 Top 10 que tenéis en el canal, con lo cual ya delata el origen, y cuya diferencia trascendental respecto al BX14 del 87-88 es que el aceite del motor en aquel BX se compartía con el aceite de la caja de cambios, es decir, el aceite común, y aquí son separados. Seguimos teniendo carburación, año 91, ya estamos en los últimos startores, digamos, de la carburación. Es una unidad que, por tanto, no está catalizada, con lo cual se podía utilizar gasolina con plomo en su momento. Y en este caso, bueno, pues seguimos con carburación. Contamos con 72 caballos de potencia, una cifra pues correcta para su cilindrada y para el sistema de alimentación. Por supuesto no tenemos turbo, es aspiración atmosférica, natural, sin sobrealimentación de ningún tipo. Y bueno, un motor fiable, un motor duro, un motor con unas prestaciones más que suficientes para el peso del coche, para la aerodinámica del coche, para la caja del coche y en definitiva, a pesar de su cifra discreta, por así decirlo, pues vamos a tener unas prestaciones pues suficientemente dignas para movernos pues incluso con cierta soltura, con 3-4 ocupantes sin ningún tipo de problema, aunque obviamente no sea el brío, la potencia del 1900 GTI. Como podéis ver, tenemos radiador de origen, un tapón por cierto de metal, un bonito detalle la verdad, que siempre suelo comentar porque es una cosa que a mí personalmente me gusta mucho. Ya nos dice que apretar fuerte y aflojar lento. Tenemos un vano súper despejado donde las protagonistas son, además de las esferas hidroneumáticas, el depósito de líquido HM con el indicador de nivel, las dos franjas que tenemos aquí a la izquierda. Esta unidad, como denota la chapa de Citroën Hispania, está ensamblada y fabricada en Vigo, cerquita de mi lugar de nacimiento, Pontevedra, con lo cual es una unidad pues hecha en España, lo cual no hace más que incrementar su valor. Fijaros por último, otro detallito, esta pedazo de varilla es una de las más largas que he visto en automoción, la verdad. Fácilmente pues tendrá 70-80 centímetros, cuando no alguno más, y ya os digo, es de las últimas, de las más grandes que he visto pues últimamente. Por último, algunos detallitos como las pegatinas, que son lógicamente originales. Fijaros el anticongelante de Citroën, el reglaje de los faros, que aquí nos dice cómo podemos arreglarlo convenientemente, o el tema de la refrigeración aquí a mi izquierda, para, digamos, hasta qué temperatura estamos más o menos protegidos. Y por último, esta chapita de aquí, esta calandra, que es común a otros BX y que bueno, es bastante curiosa. Fijaros también que fácil es cambiar las bombillas, cómo están incrustados los faros, que son de cristal. Y bueno, la verdad es que todo el vano es despejado, todo el vano tiene un aspecto pues mecánico muy tradicional, como nos gusta a los amantes del vehículo clásico. Rápido al maletero. Lógicamente este BX es un 5 puertas como los GSA, pero no los GS, con lo cual la practicidad y el acceso al maletero está más que garantizada. Tenemos un volumen de más de 400 litros, cifra excelente porque este BX tiene una cinta métrica en 4,23 metros, menos que un Sierra Leone actual, menos que un Golf incluso. Y fijaros los pedazos muelles neumáticos, que en este caso son de 300 Newton, obviamente uno a cada lado, y si no estoy equivocado son originales de Citroën, así que aguantan pues este pedazo puerta que parece que no, pero tiene su peso. Por lo demás no tenemos asientos traseros tapizados, tenemos dos huecos a los laterales bastante generosos para dejar alguna cosilla, y bueno, ahora el coche pues es muy fácil de cargar, básicamente porque se encuentra en el nivel -1 de carga. Bueno, en definitiva, este ejemplar, ya solo por el hecho de que pertenece a un mismo dueño en una misma casa, una persona pues que lleva más de 30 años con él, pues obviamente ya se merece todos los respetos posibles. Es una cosa que no es que sea sentimental ni nostálgico, pero es una cosa que personalmente le doy muchísimo valor, porque hay otros coches que lamentablemente o afortunadamente, según se mire, cambian mucho de manos, pero no es el caso de este BX, que lleva pues 32 años aquí en esta tierra y con el mismo dueño.
Una unidad básica sí, pero muy especial, muy bien conservada, que tiene pues la magia de todos los BX, que es la suspensión, la línea aerodinámica, esa aleta trasera con la rueda parcialmente carenada, ya con el rediseño del fase 2, que pierde cierta originalidad, pero con unos asientos súper cómodos, con un motor solvente para irnos a cualquier lado y con ese tacto Citroën que muchos de nosotros pues lamentablemente echamos de menos, porque nunca más volveremos a encontrar Citroën así. Citroën, amigos, todos lo sabemos, ya no es lo que era, ni seguramente lo vaya a ser, pero bueno, como se suele decir, es lo que hay. Sin más, me gustaría conocer vuestra opinión en los comentarios, qué os parece este BX en particular, qué es lo que más os ha llamado la atención y lo que menos, y os leo. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Un saludo.